Es un gusto poder saludarles a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos que nos ven por este medio. Que el Señor pueda bendecirles a cada uno de ustedes. Con ustedes otra vez más, compartiendo este estudio de las devocionales La Fe por la cual vivo, su hermano en Cristo, Edwin Arriaza. Y les extiendo a cada uno de ustedes la bienvenida. Damos las gracias a Dios en primer lugar en este día. Al menos de mi parte, yo doy también las gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir con ustedes este estudio, ¿verdad? Pues el día de ahora, Dios en su misericordia y en su amor nos ha permitido la fuerza, nos ha dado la salud. Él siempre ha estado ahí para nosotros, bendiciéndonos y ayudándonos, a pesar de que pues realmente no lo merecemos, no merecemos el amor que Dios tiene por nosotros, pero aún así estamos agradecidos con Dios por todas las bendiciones que Él nos da hasta ahora. Así que vamos a estar iniciando entonces en esta mañana con el pequeño estudio de las devocionales La Fe por la cual vivo. Pero antes obviamente queremos pedirle a Dios que Él sea quien nos ayude, que Él sea quien nos dirige, que nos guíe para poder entender su divina palabra, ¿verdad? Entonces, quiero invitarles a cada uno de ustedes a que oremos, donde quiera que se encuentren, puedan cerrar ustedes sus ojos y también inclinen sus rostros para elevarnos a Dios en oración. Así que oremos. Amado Señor que estás en los cielos, Padre bendito Jehová, damos las gracias, Señor amado, en este día por permitirnos la vida, la fuerza, la salud, Señor, tu misericordia y tu amor hasta este momento. Gracias, Señor, por cuidarnos, por protegernos. Gracias, Padre, por todas tus grandes bendiciones y sobre todo, gracias, Padre, porque por medio de tu Hijo amado Jesucristo, tú ofreces, Señor, a cada uno de nosotros la salvación. Gracias por también la oportunidad de poder estudiar una devocional más, por darme a mí, Señor, el privilegio de poder, Señor, compartir con mis hermanos por este medio. Pero te ruego, Señor, que por favor en este día seas tú quien, Padre eterno, obre, Señor, en cada uno de nosotros. Padre, que seas tú quien nos diriges, que nos guíes. Señor, tu bendito poder obrando en nuestras vidas, tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestro corazón y en nuestra mente, para que podamos entender, Señor, tu santa palabra. Y así, entendiéndola, podemos también aplicarla a nuestra vida y siempre que podamos compartirla, Señor amado, con esas personas que tanto necesitan y desean, Señor, escuchar. Bendice, por favor, Señor, a toda persona que se conecta por este medio, donde quiera que se encuentre, que pueda, Señor, obrar en ellos y esto pueda ser de gran bendición para cada uno de nosotros, Padre eterno. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Perdona también, te ruego, Padre, nuestros pecados, pero que por medio de Cristo Jesús podamos estar reconciliados y en paz contigo, Señor amado. Nuevamente gracias por tus bendiciones, dirígenos, ayúdanos, Señor amado, y acompáñanos en este momento, Padre, que estaremos meditando en estas devocionales. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, nuevamente a todos les extiendo la bienvenida a este estudio más de las devocionales La Fe por la cual vivo. El día de ahora estaremos estudiando bajo el título que nos dice Nuestra desesperada condición pecaminosa. Este es el título que tenemos para nuestro estudio el día de ahora, el 22 de marzo. Ahora, tal vez si pensamos por un momento en el título que se nos ha brindado en este estudio, podemos, por ejemplo, darnos cuenta que pues realmente el ser humano, si hablamos de la humanidad, pues todos existimos, ¿verdad? O vivimos en esta condición de pecado. Una condición donde, pues, realmente casi todo, bueno, prácticamente todo lo que hacemos y hasta pensamos o vemos involucra el pecado, podemos decirlo de esa manera. Y claro, entendemos también que el pecado, siendo algo que no viene de parte de Dios, es algo que desagrada a Dios. Entonces, realmente vivir pues en pecado o ser parte del pecado, podemos desear, quizás decirlo así, aparte de ser una condición desesperada, como por ejemplo lo dice el título, es una condición también lamentable y es la condición en la cual vive todo ser humano en esta tierra. Entonces, en esta devocional, queridos hermanos y amigos, vamos a estar viendo prácticamente en cuanto a esto, ¿verdad? Se nos habla y se nos describe un poco, ¿verdad? En cuanto a esa condición, a esa también, pues, necesidad que tal vez podamos, ¿verdad? Cada uno de nosotros tener. Ahora, se nos da también para este día, de manera de introducción, la cita bíblica que encontramos en Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 29, versículo 13 y 14. Y nos dice de la siguiente manera.
Dice, y me buscaréis, dice, y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado de vosotros, dice Jehová. Este versículo que vemos el día de ahora, Jeremías 29, 13 y 14, podemos tal vez relacionarlo al tema de este día en que todo ser humano que decide, por ejemplo, en un momento decide tener, por ejemplo, un cambio o una obra de Dios en su vida, que desea una obra de Dios en su vida, debe, pues si desea eso, si alguien desea ese cambio, desea una obra de Dios en él, porque somos pecadores, como lo veíamos, por ejemplo, en el título, pues si relacionamos eso con el versículo, debemos entender entonces que deberíamos desear esa obra o ese cambio de todo corazón. Eh, yo pienso, por ejemplo, personalmente, cuando ando haciendo la obra misionera, y incluso a veces ni haciendo la obra misionera, sino estando, por ejemplo, en la iglesia, muchas veces he hablado con personas que se acercan a la iglesia, personas tal vez, podemos decirlo, errantes, porque son personas con vicios, que andan allá afuera, y de repente llegan a la iglesia como querer hablar con uno. Estas personas, si a ustedes han tenido la misma experiencia que yo, pudieran darse cuenta de que por la manera a veces cómo se expresan y cómo hablan, pareciera de que dentro de ellos sí existe un deseo de querer cambiar, sí existe un deseo de querer mejorar y de querer entregar, por ejemplo, la vida a Dios. Y yo pienso en esto, claro, es una condición horrible, lamentosa, pero yo pienso en esto, no solamente, por ejemplo, esas personas errantes, viciosas, piensan así, sino creo que somos todos los seres humanos. Creo que todo ser humano desea realmente, a veces reflexiona, piensa y dice, pues fuera bueno un cambio, fuera bueno un cambio, fuera bueno entregar mi vida, por ejemplo, a Dios. Pero como vemos, por ejemplo, el versículo de Jeremías 29, versículo 13 y 14, prácticamente nos da la recomendación de que si eso queremos hacer, lo cual es lo mejor y lo indicado, debemos de hacerlo de todo corazón. Entonces, cuando el ser humano, esto lo digo porque cuando el ser humano desea algo y lo desea de todo corazón, es cuando entonces esta persona dedica todo el trabajo y dedica todo el esfuerzo que esta persona puede hacer para lograr entonces lo que tanto anhela o lo que tanto desea. Por eso es que las cosas, pues digo yo, deben de hacerse, y lo dice la palabra de Dios, deben de hacerse de todo corazón, porque es cuando uno mayor esfuerzo, mayor trabajo, mayor dedicación pone a lo que uno tanto desea y anhela en su vida. Ahora, quiero compartir con ustedes algo más, y esto, pues vamos a leer un poco de lo que nos dice en esta devocional de la fe por la cual vivo. Dice de la siguiente manera. Por naturaleza estamos enemistados con Dios. El Espíritu Santo dice que describe nuestra condición en palabras como estas: muertos en las transgresiones y los pecados. La cabeza toda está ya enferma, el corazón todo desfallecido. No queda ya en él cosa sana. Estamos enredados fuertemente en los lazos de Satanás, por el cual han sido apresados, para hacer su voluntad. Veamos de que prácticamente, si habláramos entonces de la condición del ser humano, esa condición desesperada, por ejemplo, que nos menciona el título, nos dice que por desgracia, o al menos así nos deja ver la devocional, que por naturaleza nosotros nos encontramos enemistados en contra Dios. Eso es por la vida, obviamente por la vida de pecado que cada uno de nosotros ha tenido, por las malas costumbres, por las malas prácticas, por los malos deseos y pasiones que puedan existir en nosotros, por esa vida de pecado, prácticamente nos pone en una condición como enemigos de Dios. Y estando como enemigos de Dios, pues pensémoslo de esta manera: si Dios es, bueno, realmente Dios es bueno y Él es el que provee todo al ser humano,
Dios es la fuente de toda bendición, porque así lo es. Entonces, si estamos enemistados con Dios, ¿cuánta bendición podemos, por ejemplo, estar recibiendo de parte de Dios siendo enemigos de Él? Ya que sabemos, por ejemplo, que el pecado lo único que hace es, ya que desagrada a Dios, es alejarnos cada vez más y más de Dios, entre más yo dejo que el pecado viva en mí. Entonces, ¿qué tan bueno puede ser, por ejemplo, esto para nosotros? Y nos dice que el Espíritu Santo describe, dice, nuestra condición en palabras como estas: muertos en las transgresiones y los pecados. Nos encontramos entonces prácticamente de manera espiritual, o sea, espiritualmente hablando, muertos. A veces, bueno, podemos darnos cuenta en la humanidad es muy incapaz de comprender las cosas espirituales. Aparte de eso, la humanidad es también, podemos decirlo, incapaz de apreciar, de valorar y verdaderamente, pues, recibir todo lo que Dios hace y quiere hacer en nuestra vida. Si hablamos entonces de eso, como lo dice aquí, podemos nosotros decir estamos muertos espiritualmente. Y muertos espiritualmente por causa de las transgresiones y por causa de los pecados que cada uno de nosotros ha hecho. Esa es la condición de la humanidad. Aparte de eso nos dice también, todos estamos, dice, enfermos. Si hablamos de eso, pues el mismo pecado no produce ninguna cosa buena en la vida del ser humano. Y observamos, por ejemplo, a la humanidad está llena de depresión, llena de ansiedad, llena de preocupación, estrés. Todo eso claramente, no nos equivocamos en decir de que todo eso es resultado del mismo pecado en la vida del ser humano. Esto, lastimosamente, entonces es la condición del ser humano. Y lo más peor de todo es de que nos dice la misma devocional, estamos, dice, fuertemente enredados en los lazos de Satanás. Estamos como que atrapados por Satanás o esclavizados por Satanás. Incluso el mismo Señor Jesucristo, por allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, un versículo por ahí, si no me equivoco, el versículo 34, me parece, dice que todo aquel que hace pecado, dice, esclavo es del pecado. Pero de manera automática, por ser esclavo del pecado, pues obviamente también es esclavo de Satanás. Y en este caso, al ser esclavo de Satanás por el pecado que yo tanto alimento en mi vida, pues obviamente ya como esclavo no hago lo que yo quiero. Como esclavo no vivo realmente como para mí mismo. Y puede ser de que pues el ser humano piensa que realmente sí vive para sí y que se está agradando así. Probablemente lo podemos ver así, algunas personas, pero cuando vivimos en pecado lo que estamos haciendo es prácticamente la voluntad de Satanás. Y caemos pues entonces en ese desagrado a Dios y esa separación de Dios, donde estamos en una situación que es muy difícil que Dios pueda bendecirnos como Él realmente desea hacerlo con cada uno de nosotros. Esto entonces es la condición, por ejemplo, un poco en cuanto a la condición de la cual estamos o digamos está viviendo la humanidad en este mundo desde el primer día, ¿verdad? Que el ser humano fracasó, desde el primer día que el ser humano desobedeció y pecó en contra de Dios. Pero ahora, a pesar de esta triste condición tan terrible, pues Dios, queridos hermanos y amigos, Él desea hacer una obra con cada uno de nosotros. Dios no quiere dejarnos ahí, no quiere abandonarnos, Dios quiere ayudarnos. Eso es lo que Dios quiere hacer. Pero ahora entonces, ¿qué es lo que Dios desea hacer en nosotros y para cada uno de nosotros? Quiero compartir con ustedes en cuanto a lo que nos dice la devocional. Dice esta devocional de la fe por la cual vivo, dice, Dios quiere sanarnos, dice, y libertarnos. Pero puesto que esto demanda una transformación completa y la renovación de toda nuestra naturaleza, porque si recordamos nuestra naturaleza dice que está prácticamente enemistada en contra de Dios, dice que entonces debemos entregarnos a Él enteramente. La guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande
que jamás hayamos tenido. El rendirse así mismo, entregando todo a la voluntad de Dios, requiere una lucha, mas para el que dice, más para que el alma sea renovada en santidad, debe someterse antes a Dios. Como vemos entonces, queremos saber cuál es el deseo de Dios para la humanidad. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios con cada uno de nosotros? Por ejemplo, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en la vida de usted, querido hermano y amigo, que nos ven por este medio? Pues Dios desea, dice, Dios quiere sanarnos del pecado, de la maldad. Puede ser que por eso, pero como les decía, la gente padece de muchas males como la depresión, la ansiedad, el estrés, la preocupación, el temor. Estos son resultados del pecado y Dios quiere, dice, sanarnos, pero también quiere, dice, libertarnos. Dios quiere que seamos libres. Y porque somos libres, Dios sabe también de que podemos ser felices, de que podemos ser gozosos y podemos estar alegres y tener paz en nuestra vida, que es lo que Dios tanto desea y anhela para cada uno de nosotros. Eso es su deseo de parte de Dios para nosotros, hacer esa obra en nuestra vida, sanarnos y libertarnos del pecado y de la maldad. Pero esto, aunque es un deseo, pues, la verdad, muy importante, ¿verdad? Y bastante admirable de parte de Dios, nos dice la devocional que esto, para que pueda cumplir eso, llevarse a cabo en nuestra vida, esto realmente demanda, dice, una transformación completa y una renovación también de toda nuestra naturaleza. Debe de hacerse entonces en nosotros una completa renovación, una completa transformación en nuestra vida, de todo nuestro ser, pero para eso debemos, dice, entregarnos a Dios, entregarnos a Él enteramente. Porque si no es de esta manera, no puede entonces llevarse a cabo la obra que Dios tanto desea hacer en cada uno de nosotros. Nos dice también que esto, pues, querer buscar, por ejemplo, lo mejor, que es la bendición de Dios, querer buscar la obra de Dios en nuestra vida, el milagro que Él puede hacer en nosotros, es una de las batallas más grandes que puede hacerse porque debemos aprender a luchar contra nosotros mismos. En realidad, dice, es la batalla más grande que jamás hayamos tenido. El luchar contra nosotros mismos, el negarnos a nosotros mismos, el aceptar de que el pecado hasta el día de ahora no ha sido lo mejor, ni ha sido bueno, sino que realmente entregarme a la voluntad de Dios y entregarlo todo a la voluntad de Dios, rendirme por completo a la voluntad de Dios, es lo mejor que yo puedo hacer porque entonces habrá una buena obra en mí. Para que entonces Dios pueda hacer un milagro en mi vida, dice, para el alma que sí desea un cambio en su vida, que sí desea ser renovado, que sí desea ser bendecido por Dios, debe, dice, someterse a Dios. Debe someterse antes a Dios. Si así lo deseamos, tenemos que someternos a Dios por completo. Pero ahora, hermanos, pasa algo. Pasa de verdad que algunos cuando desean, por ejemplo, tener este cambio en su vida, tener esta renovación, tener esta, como digo yo, esta obra o este milagro de Dios en nuestro ser, puede ser de verdad que podemos decir así, lo hacen, ¿verdad? Estas personas tal vez de todo corazón. Puede ser, ¿verdad? De que algunos incluso pues se olviden, aunque lo hacen de todo corazón, como lo decía por ejemplo Jeremías 29, y puede ser que se sometan así, puede ser que lo hacen de todo corazón, pero se olvidan de que la fuerza o la fortaleza para que esto se cumpla en su vida, para que ellos, pues, para que nosotros aprendamos a someternos, a rendirnos, a agradar a Dios, por ejemplo, para poder someternos por completo a nuestro Padre Celestial, la fortaleza, pues, no viene de nosotros mismos, o sea, no somos nosotros mismos los que podemos hacer esta obra, o no está en nosotros la capacidad para poder cumplir con esto. Es lo necesario que hay que hacer, pero también no hay que olvidar de que no somos nosotros los que somos capaces de llevarlo a cabo. Simplemente nosotros solo deberíamos de desear, ¿verdad? Y estar dispuestos a cumplir con eso. Pero la fuerza no la tenemos nosotros, es la realidad.
Y puede sonar tal vez para alguna persona raro, puede decir, pues entonces, ¿cómo voy a cambiar si yo no tengo la fortaleza para poder cambiar? Pues la fortaleza no la tenemos, pero podemos recibirla. ¿Qué debemos hacer entonces? Pues quiero compartir con ustedes lo que nos sigue diciendo la devocional del día de ahora. Dice que muchos se dan cuenta de su impotencia. Entonces, es algo que sí realmente pasa al parecer. Nos damos cuenta, dice, de nuestra impotencia, porque así lo es, somos impotentes para esta obra. Entonces dice, muchos se dan cuenta de su impotencia, desean con ansia, dice, aquella vida espiritual que los pondrá en armonía con Dios, ¿verdad? La renovación de la cual hemos estado hablando hasta ahorita. Dice, y se esfuerzan por conseguirla, pero en vano. Imagínense, personas se esfuerzan, dice, por querer cambiar, por querer ser diferente, por querer renovarse, por querer agradar a Dios y estar, dice, como lo dice acá, en armonía con Dios, pero todo pasa en vano. Que alcen, dice la devocional, que alcen sus miradas estos desesperados, que están siempre luchando, dice. Mirad al Salvador. Su gracia, dice, es capaz de vencer el pecado. Como vemos entonces, es cierto, no existe en nosotros la capacidad, nuestros queridos hermanos. No está en nosotros la capacidad, no está en mí la fortaleza, no está en mí el poder hacerlo, poder renovarme a mí mismo, sino que el poder se encuentra, dice acá, mirad al Salvador, mirad al Señor Jesucristo. Nosotros confiamos y creemos, de verdad confiamos y creemos que sí, Dios quiere hacer esa obra en nosotros, pero la fortaleza la encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Su gracia, la gracia de Cristo, todo lo que Dios ha hecho por mí es suficiente y es capaz, dice, de vencer el pecado en cada uno de nosotros. Pues entonces, queridos hermanos, amigos, si realmente queremos pues este cambio, si realmente queremos esta renovación, debemos hacerlo como lo decía Jeremías 29, buscarlo de todo corazón a Dios, hacerlo de todo corazón. Pero eso sí, reconociendo de que no somos capaces de hacerlo, somos impotentes para lograr esa obra nosotros mismos. Esa obra la puede hacer Dios en nosotros por la gracia en Cristo Jesús. Entonces, no pensemos en nuestra incapacidad, no pensemos en soy muy pecador y no puedo cambiar, porque esta es una expresión que muchos tal vez hacen, ¿verdad? No es eso. Miremos al Salvador, miremos a Cristo y confiemos de que su gracia es suficiente, su gracia es capaz, su gracia es poderosa para poder transformar, cambiar y renovar mi vida y ponerme en armonía con Dios. A pesar, como lo decía el Tito, a pesar de que la condición del hombre es una desesperada condición pecaminosa, el poder de Cristo puede transformar la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor pueda bendecirnos y ayudarnos, ¿verdad? Y pueda también, pues, hacer esta obra que cada uno necesitamos en nuestra vida. Amén. Muy bien, queridos hermanos, para poder finalizar entonces con este estudio de la devocional, quiero invitarles a que nos dirijamos a Dios en oración otra vez más. Les invito entonces, hermanos y amigos, a que cierren sus ojos, inclinen sus rostros y vamos a orar a nuestro Dios. Oremos. Amado Señor que estás en los cielos, bendito Padre Jehová, sea alabado, exaltado, glorificado y honrado, Señor, tu nombre por toda la eternidad. Y siempre, Señor amado, pueda cumplirse y hacerse tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra. Padre eterno, gracias por permitirnos, Señor, esta enseñanza tan importante, tan, Señor, interesante el día de ahora, en la que podemos ver, Señor, que pues realmente el humano se encuentra en una condición terrible, espantosa, donde ni siquiera nuestra propia voluntad, Señor, está a nuestra disposición, sino que por el pecado, Padre, lastimosamente la humanidad se ha sido esclavizada a Satanás. Pero te damos gracias, Padre Santo, porque por medio de Cristo Jesús tú quieres liberarnos, quieres ayudarnos, quieres salvarnos. Y también por medio de Cristo, Señor amado, nos das la fortaleza. Gracias damos, Padre, por todas tus grandes, hermosas y lindas bendiciones. Gracias, Señor amado, por ofrecernos, Señor amado, la salvación en Cristo Jesús. Y darnos, Señor, en Él también la ayuda, toda la ayuda que necesitamos para poder lograrlo. Bendice, Señor, nuestras vidas, que pueda cumplirse, Señor, tu voluntad en nosotros.
Señor amado, y que puedas bendecir, Señor, también te ruego a toda persona que se ha conectado por este medio, donde quiera que se encuentre. Obra en su vida, de cada uno de ellos, dirígeles, ayúdales, Señor amado, también a mi persona. Y este día, Señor, también te ruego, Padre, que pueda ser un día de gran bendición, pero que siempre, Padre Santo, se haga tu voluntad en cada uno de nosotros. Perdona, Señor, todos nuestros pecados, porque por nuestros pecados te hemos desagradado, Señor, pero que podamos tener una vida renovada en la que podamos, Señor, agradarte y servirte de todo corazón, con todas nuestras fuerzas, Padre Santo. Nuevamente, gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Fortalécenos, ayúdanos y guíanos en todo momento. Espíritu Santo siempre obra en nuestras vidas. Por tu gracia y tu gran amor, te ruego y te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, esto ha sido entonces el estudio de la devocional para nosotros el día de ahora. Espero entonces, y mi deseo es que el Señor pueda bendecirles y ayudarles a cada uno de ustedes, puedan tener un buen día y pues también puedan cada vez más, cada momento que pase, acercarse cada vez más a Dios. El Señor les bendiga y les ayude y también invitados el día de mañana para otro estudio más de las devocionales, la fe por la cual vivo. El Señor les bendiga.